En lo profundo del bosque, oculta entre sombras y misterio, se alza la mansión de los locos, un lugar que ha sido testigo de los más oscuros secretos y horrores que la mente humana puede concebir. Durante siglos, sus pasillos han resonado con los gemidos de aquellos que perdieron la cordura, y su aura embrujada ha ahuyentado incluso a los más valientes. Se dice que en sus paredes retumban los lamentos de almas atormentadas y que el diablo mismo habita entre sus ruinas. La noche envolvía la mansión de los locos con su manto de oscuridad, y la luna apenas se atrevía a asomarse entre las nubes que la cubrían. Un grupo de valientes, desafiando las advertencias de los lugareños, se aventuró a adentrarse en sus ominosos pasillos en busca de emociones prohibidas. Armados con cámaras y linternas, se adentraron en lo desconocido, sin imaginar los horrores que les esperaban. Desde el momento en que cruzaron el umbral, una sensación de malestar los envolvió, como si el aire mismo estuviera cargado de presagios siniestros. Los pasillos parecían retorcerse y cambiar de forma ante sus ojos, y extraños murmullos resonaban en la distancia, aunque no había nadie más allí. Pero fue cuando llegaron al ala más antigua de la mansión que el verdadero terror se desató. Allí, en una habitación olvidada por el tiempo, encontraron extraños símbolos grabados en las paredes, símbolos que parecían emanar un poder oscuro y maligno. De repente, las puertas se cerraron de golpe, dejándolos atrapados en la oscuridad, y una presencia invisible los rodeó, susurrando palabras en una lengua antigua y desconocida. Uno a uno, comenzaron a sentir una presión en el pecho, como si algo intentara arrancarles el alma de sus cuerpos. Gritos de terror resonaron en las paredes mientras luchaban por liberarse de la terrible influencia que los aprisionaba. Pero era demasiado tarde. La mansión de los locos había reclamado nuevas víctimas para alimentar su sed de caos y desesperación. Solo los ecos de sus lamentos quedaron flotando en el aire, advirtiendo a otros que se atrevieran a desafiar a los demonios que acechaban en la oscuridad. Y así, la mansión de los locos continuó su reinado de terror, esperando pacientemente a aquellos lo suficientemente insensatos como para cruzar su umbral. Mientras los valientes exploradores se encontraban atrapados en la oscuridad de la mansión de los locos, el ambiente se tornaba más opresivo con cada segundo que pasaba. Las sombras parecían cobrar vida propia, danzando en las paredes como si fueran entidades malévolas observando su presa con avidez. Desesperados por encontrar una salida, comenzaron a recorrer los pasillos laberínticos, pero cada puerta que intentaban abrir los rechazaba con fuerza sobrenatural. El pánico se apoderaba de ellos, y la sensación de que algo siniestro los acechaba desde las sombras los mantenía en constante tensión. De repente, un grito desgarrador resonó en la oscuridad, seguido por el sonido de algo arrastrándose por el suelo. Con las linternas temblando en sus manos, se giraron para descubrir una figura retorcida y deforme emergiendo de la penumbra. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural, y su risa resonaba en sus oídos como el eco de la locura misma. Era entonces cuando comprendieron la verdadera naturaleza de la mansión de los locos. No era solo un lugar abandonado y embrujado, sino un refugio para los espíritus atormentados y las almas perdidas que buscaban venganza contra los vivos. Habían despertado fuerzas más allá de su comprensión, y ahora estaban a merced de las mismas. Con el corazón palpitando con un miedo indescriptible, continuaron su lucha por sobrevivir en aquel infierno en vida, enfrentándose a criaturas de pesadilla y fuerzas oscuras que desafiaban toda lógica y razón. Cada sombra que se movía a su alrededor parecía susurrarles un destino inevitable, una condena que los esperaba en lo más profundo de la mansión. Pero entre el caos y la desesperación, una pequeña chispa de esperanza se encendió en sus corazones. Si lograban descifrar los misterios ocultos en las paredes de la mansión de los locos, tal vez podrían encontrar la clave para liberarse de su siniestro abrazo y escapar de este lugar maldito antes de que fuera demasiado tarde. Decididos a desafiar a las fuerzas oscuras que los rodeaban, los valientes exploradores se adentraron aún más en las profundidades de la mansión de los locos, enfrentando cada obstáculo con coraje y determinación. A medida que avanzaban, descubrían más secretos ocultos entre los muros antiguos, revelaciones que arrojaban luz sobre el oscuro pasado del lugar y la naturaleza de su poder maligno. Descubrieron pasadizos secretos que los conducían a cámaras olvidadas donde antiguos rituales se habían llevado a cabo en honor a entidades infernales. Las paredes estaban adornadas con pinturas macabras que representaban escenas de horror y sufrimiento, como si el mismo infierno hubiera dejado su huella en aquel lugar. En su búsqueda desesperada por una salida, se encontraron cara a cara con figuras espectrales que vagaban por los pasillos, susurros de voces del más allá que los instaban a unirse a ellos en su eterna condena. Pero los valientes no cedieron ante el terror, en cambio, canalizaron su miedo en una determinación aún más fuerte de encontrar una salida a toda costa.
Finalmente, después de horas de angustiosa búsqueda, descubrieron una antigua puerta oculta detrás de una cortina de telarañas en el sótano de la mansión. Con el corazón lleno de esperanza, se abrieron paso a través de ella, solo para encontrarse en una vasta cripta subterránea, iluminada por una luz mortecina que parecía emanar de las profundidades de la tierra misma. Pero su alegría fue efímera, ya que pronto descubrieron que no estaban solos en la cripta. Una figura encapuchada se alzaba en el centro, rodeada por una legión de espectros y sombras que se retorcían en agonía. Con voz sepulcral, la figura les advirtió que habían desafiado a fuerzas que estaban más allá de su comprensión, y que el precio por su intrusión sería la eternidad en aquel lugar maldito. Sin embargo, los valientes se negaron a rendirse ante el destino que les ofrecía el espectro. Con un grito de valentía, desafiaron a las fuerzas oscuras una vez más, invocando todo su coraje y determinación para resistir el influjo de la maldad que los rodeaba. Y en ese momento de desafío, una luz brillante estalló desde el interior de cada uno de ellos, disipando las sombras y purificando la cripta de la maldad que la había consumido durante tanto tiempo. Con un suspiro de alivio, los valientes salieron de la mansión de los locos, dejando atrás el horror y la desesperación que habían enfrentado en su interior. Aunque sabían que el lugar seguía siendo un reino de pesadilla para aquellos que osaban entrar, también llevaban consigo la esperanza de que, con suficiente valentía y determinación, incluso los más oscuros abismos pueden ser vencidos. A medida que salían de la mansión de los locos, los valientes exploradores se encontraron con el resplandor del sol naciente, una señal de que habían sobrevivido a la noche de terror. Sus corazones aún latían con fuerza, pero ahora estaban llenos de una sensación de triunfo y alivio al haber escapado de las garras del mal que acechaba en aquel lugar maldito. El bosque a su alrededor parecía más tranquilo ahora, como si la misma naturaleza estuviera celebrando su liberación. Sin embargo, sabían que la mansión de los locos seguía en pie, una advertencia silenciosa para aquellos que se aventuraran a desafiarla en el futuro. De vuelta en la civilización, compartieron su experiencia con el mundo, utilizando las imágenes y grabaciones que habían capturado durante su travesía para contar la historia de su valiente enfrentamiento con el horror. El video se volvió viral en cuestión de horas, atrayendo la atención de millones de personas que buscaban emociones fuertes y escalofriantes. Las redes sociales se inundaron con debates sobre la autenticidad de sus encuentros, con algunos escépticos sugiriendo que todo había sido un elaborado montaje. Pero aquellos que habían sentido el escalofrío de la verdadera terror sabían que la mansión de los locos era mucho más que una simple leyenda urbana, era un recordatorio escalofriante de los peligros que acechan en las sombras más oscuras de la mente humana. Y así, la mansión de los locos se convirtió en un fenómeno cultural, inspirando películas, libros y obras de arte que exploraban su misterioso legado. Pero para aquellos que habían tenido el coraje de enfrentarla cara a cara, siempre sería un lugar de pesadilla, un recordatorio de que, en un mundo donde lo desconocido acecha en cada sombra, el verdadero valor reside en la capacidad de enfrentarse al miedo y salir victorioso. El sol se había ocultado tras el horizonte, sumiendo la mansión de los locos en una oscuridad aún más profunda. Los valientes exploradores, exhaustos y traumatizados por su experiencia, se alejaron lentamente del lugar, jurando no volver a poner un pie en aquel infierno en vida. Pero mientras se alejaban, una risa siniestra se elevó desde las ruinas de la mansión, envolviéndolos en un escalofrío mortal. Giraron para mirar hacia atrás y vieron cómo las sombras cobraban vida, retorciéndose y contorsionándose como si fueran seres vivos. Y en medio de la oscuridad, emergió una figura, alta y esbelta, con ojos ardientes que brillaban con un fuego infernal. Era el guardián de la mansión de los locos, el ser que había acechado en las sombras desde tiempos inmemoriales, esperando su próxima presa. Con un movimiento fluido, se deslizó hacia ellos, emanando una presencia tan abrumadora que les robó el aliento. Sabían en ese momento que habían despertado a un mal que nunca debería haber sido perturbado. Sin poder hacer nada para resistirse, los valientes fueron arrastrados de vuelta a la mansión por las sombras que se retorcían a su alrededor, condenados a un destino peor que la muerte misma. Y mientras la risa del guardián resonaba en la noche, la mansión de los locos volvió a sumirse en el silencio, esperando pacientemente a que llegara su próxima víctima para alimentar su insaciable sed de terror y desesperación.